Pido la atención de todos en esta sala. Aquí está el resultado de la prueba. Marido celebra embarazo de su amante en divorcio, pero juez sorprende al leer la prueba de ADN. El tribunal lucía imponente esa mañana de mayo. El sol entraba por los ventanales altos, iluminando la sala con una claridad casi divina. Renata Calderón permanecía sentada, las manos sobre la mesa, respirando profundo, mientras observaba cómo Mauricio Rivas entraba al juzgado tomado de la mano de Verónica Sandoval, su amante, quien lucía un vestido blanco ajustado que resaltaba su vientre de 5 meses. Ambos sonreían, cómplices, como si estuvieran en una alfombra roja y no en un lugar donde se decidiría el fin de 8 años de matrimonio. Mauricio se puso de pie cuando el juez le concedió la palabra, irradiando confianza. Meritísimo, solo quiero dejar claro que mi vida ha cambiado. Voy a ser padre nuevamente. Tengo responsabilidades que van más allá de este divorcio, dijo con orgullo, mientras Verónica se tocaba el vientre con una sonrisa triunfal. Renata cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo cada palabra buscaba herirla una vez más. Pero entonces, el juez Rodrigo Méndez abrió una carpeta que tenía frente a él, sacó un sobre blanco sellado y lo sostuvo en alto. Señor Rivas, antes de que sigamos celebrando, tengo aquí un documento que fue solicitado por este tribunal hace 3 semanas. Se trata de la prueba de paternidad prenatal del feto que usted menciona con tanto orgullo. El rostro de Mauricio cambió, la sonrisa se congeló. Verónica dejó de tocarse el vientre y miró al juez con los ojos muy abiertos. El juez Méndez rompió el sello del sobre, ajustó sus lentes y comenzó a leer en voz alta. Examen de paternidad prenatal no invasiva. Resultado: incompatibilidad genética. Probabilidad de paternidad: 0%. Mauricio Rivas. No, es el padre biológico del feto en gestación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero para entender cómo se llegó a ese momento devastador, era necesario regresar varios meses atrás, cuando la vida de Renata Calderón todavía parecía tener sentido. Renata despertaba cada mañana a las 5:30 en su casa de Guadalajara, una residencia amplia en Zapopan que alguna vez estuvo llena de risas, planes compartidos y promesas de un futuro juntos. La casa tenía 3 recámaras, un jardín trasero con bugambilias que Renata cuidaba personalmente cada fin de semana, y una cocina donde solía preparar desayunos elaborados los domingos, cuando Mauricio todavía se quedaba en casa. Era un hogar que respiraba estabilidad, construido con esfuerzo y amor durante 8 años de matrimonio. Ella era pediatra en el Hospital Civil de Guadalajara, conocida por su paciencia infinita con los niños y su dedicación inquebrantable. Sus colegas la admiraban, los padres de sus pacientes confiaban ciegamente en ella, y los niños le regalaban dibujos que ella pegaba en las paredes de su consultorio. Renata no solo trataba enfermedades, ella sanaba con palabras suaves, con miradas comprensivas, con un toque maternal que iba más allá de lo médico. Cada mañana, después de ducharse y vestirse con su uniforme quirúrgico azul claro, tomaba su café solo, sin azúcar, mientras revisaba los casos del día en su laptop. Era metódica, organizada, disciplinada. Su vida profesional era un reflejo de su personalidad, estructurada, eficiente, predecible. Mauricio Rivas, su esposo, era todo lo contrario. Él era dueño de Rivas Motors, una distribuidora de autos de lujo ubicada en la zona financiera de Guadalajara. Vendía marcas europeas caras, organizaba eventos exclusivos para clientes VIP y se movía en círculos sociales donde las apariencias lo eran todo. Mauricio era carismático, encantador, sabía cómo conquistar a la gente con su sonrisa amplia y su verbo fácil. Al principio de su relación, eso fue precisamente lo que enamoró a Renata, su capacidad de iluminar cualquier habitación con su presencia. Él la hacía sentir especial, admirada, deseada.
Le decía que era la mujer más inteligente que había conocido, que su dedicación a salvar vidas lo inspiraba a ser mejor hombre. Renata creyó cada palabra. Se casaron en una ceremonia íntima en Tequila, Jalisco, rodeados de amigos cercanos y familiares. Fue una boda sencilla, pero llena de significado. Mauricio lloró al verla entrar con su vestido blanco, y Renata pensó que había encontrado al hombre con quien envejecería. Pero en los últimos 2 años, algo había cambiado. Los cambios fueron sutiles al principio, casi imperceptibles. Mauricio empezó a llegar tarde a casa. Decía que tenía reuniones con inversionistas, cenas de negocios, eventos de la empresa. Renata no desconfiaba. Confiaba plenamente en él porque así funcionaban los matrimonios, pensaba ella, con fe ciega en el otro. Pero luego vinieron otros detalles. Mauricio olía diferente cuando llegaba. No era su loción habitual, sino un perfume dulce, floral, femenino. Cuando Renata le preguntaba, él decía que había abrazado a clientas en despedidas cordiales. Ella aceptaba la explicación porque cuestionar significaba admitir que algo andaba mal. Mauricio también empezó a responder mensajes a escondidas. Se levantaba de la mesa durante las cenas, se encerraba en el baño con el teléfono, sonreía mientras escribía. Cuando Renata le preguntaba quién era, él decía que eran proveedores, socios, asuntos laborales. Renata quiso creerle porque amarlo era más fácil que aceptar la verdad. Amarlo era más cómodo que enfrentar la posibilidad de que su matrimonio se estuviera desmoronando. Renata intentó hablar con él varias veces. Una noche de septiembre, después de que Mauricio llegara pasadas las 11, ella lo esperó despierta en la sala. «Mauricio, necesitamos hablar», le dijo con voz calmada pero firme. Él la miró con fastidio. «¿De qué, Renata? Estoy cansado, necesito dormir». Renata insistió. «Siento que ya no pasamos tiempo juntos. Siento que me estás evitando». Mauricio suspiró exageradamente, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «No te estoy evitando. Estoy trabajando. Estoy construyendo un futuro para nosotros. ¿No es eso lo que querías?» Renata no supo qué responder. Él subió a la habitación y cerró la puerta. Ella se quedó en la sala, mirando las fotos de su boda colgadas en la pared, preguntándose en qué momento todo había dejado de funcionar. Una tarde de octubre, mientras buscaba el número de teléfono de un proveedor de materiales médicos que Mauricio había mencionado semanas atrás, Renata tomó el celular de su esposo que había dejado cargando en la sala. Mauricio estaba en la regadera. Renata desbloqueó el teléfono. Conocía la contraseña porque siempre había sido la fecha de su aniversario. Pero cuando entró, notó algo extraño. Había una conversación en WhatsApp con un contacto guardado simplemente como V. Renata sintió un presentimiento oscuro en el estómago. Abrió la conversación. Lo que vio le arrebató el aire de los pulmones. Mensajes cariñosos. «Buenos días, mi amor. Te extraño. No puedo dejar de pensar en ti». Fotos íntimas. Una mujer joven, de cabello largo y ondulado, posando frente al espejo con ropa interior de encaje. Planes futuros. «El próximo fin de semana podríamos irnos a Puerto Vallarta. Ya reservé el hotel». Renata sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Las manos le temblaban mientras sostenía el teléfono. Leyó fecha tras fecha. Los mensajes llevaban meses, desde julio. Casi 4 meses de mentiras, de engaños, de traiciones diarias. Mauricio salió del baño envuelto en una toalla, secándose el cabello. Al ver a Renata con su teléfono en las manos, se detuvo en seco. Su expresión cambió de sorpresa a culpa y luego a una frialdad que Renata nunca había visto en él. «¿Quién es V, Mauricio?», preguntó Renata con voz quebrada pero firme. Mauricio no respondió de inmediato. Se quedó ahí, de pie, calculando su respuesta. Finalmente dejó escapar un suspiro y dijo: «Es Verónica, Verónica Sandoval. La conocí en un evento de la empresa». Renata sintió náuseas. «¿Desde cuándo?». «Desde julio». «¿La amas?». Mauricio guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier confesión.
Renata dejó el teléfono sobre la cama y lo miró directamente a los ojos. «Quiero el divorcio». Mauricio no suplicó, no lloró, no pidió perdón. En cambio, lo justificó. Dijo que Verónica Sandoval, una influenciadora de 28 años con miles de seguidores en Instagram, lo hacía sentir vivo, admirado, joven. Dijo que Renata se había vuelto aburrida, que solo hablaba de trabajo y responsabilidades, que ya no se arreglaba como antes, que ya no lo hacía sentir deseado. Las palabras cortaban como vidrio. Cada frase era un puñal directo al corazón. Renata escuchó todo en silencio. No gritó, no lloró frente a él. Se negó a darle esa satisfacción. Solo repitió, con una firmeza que ni ella sabía que poseía: «Quiero el divorcio, Mauricio. Mañana hablaré con un abogado». Esa noche Renata durmió en la habitación de huéspedes. No pudo cerrar los ojos. Pasó horas mirando el techo, procesando todo, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. 8 años de matrimonio reducidos a nada. 8 años de esfuerzo, de amor, de entrega, tirados a la basura por un hombre que prefirió la novedad y la superficialidad sobre la lealtad y el compromiso. Mauricio aceptó el divorcio con una frialdad que dolió más que la traición misma. No hubo arrepentimiento, no hubo súplicas. A la mañana siguiente, cuando Renata le informó que había contactado a una abogada, él simplemente asintió y dijo: «Perfecto, mi abogado te contactará esta semana». Y eso fue todo. No hubo conversaciones sobre lo que había significado su matrimonio. No hubo cierre emocional. Solo trámites legales, papeles, demandas. El abogado de Mauricio, un hombre de traje caro y actitud arrogante, presentó una demanda que exigía la mitad de todo lo que habían construido juntos. Eso incluía la casa de Zapopan que Renata había heredado de sus padres fallecidos. La casa donde había crecido, donde guardaba recuerdos de su infancia, donde su madre había cocinado y su padre había cultivado el jardín. Mauricio quería la mitad. Renata sintió una rabia profunda, pero la canalizó hacia adelante. Contrató a la licenciada Patricia Domínguez, una abogada con reputación implacable en divorcios conflictivos, y se preparó para pelear. Durante los siguientes meses, Renata intentó mantener su vida normal. Se refugió en el hospital, en sus pacientes, en las sonrisas de los niños que sanaban bajo su cuidado. Cada mañana se despertaba, se duchaba, se vestía y salía a trabajar como si nada hubiera cambiado. Atendía consultas, diagnosticaba enfermedades, recetaba tratamientos, sonreía a los padres preocupados, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Afuera, en la ciudad, los rumores crecían. Verónica Sandoval no tenía vergüenza ni discreción. Publicaba fotos con Mauricio en sus redes sociales. Restaurantes elegantes en el centro de Guadalajara, viajes a Cancún, a Los Cabos, a Puerto Vallarta, cenas con amigos que antes eran también amigos de Renata, personas que ahora actuaban como si ella nunca hubiera existido. Cada publicación era una bofetada pública. Cada foto era un recordatorio de que había sido reemplazada, desechada, olvidada. Las amigas de Renata, con buenas intenciones pero poca sensibilidad, le enviaban capturas de pantalla de las publicaciones de Verónica. «Mira lo que está publicando esa mujer. No puedo creer el descaro». Renata agradecía el apoyo, pero cada imagen era un recordatorio de su fracaso. En el hospital, algunos colegas la miraban con lástima. Otros evitaban mencionarle nada personal, como si el divorcio fuera una enfermedad contagiosa. Renata sonreía, agradecía y seguía adelante, pero por dentro las grietas crecían. En febrero, 3 meses antes de la audiencia de divorcio programada para mayo, Verónica Sandoval publicó una foto que cambió todo. Era una imagen de un test de embarazo positivo sobre una mesa blanca. El pie de foto decía: «Nueva vida, nuevos comienzos. Gracias por hacerme la mujer más feliz, mi amor». Mauricio Rivas compartió la publicación en su propio perfil con un mensaje:
Voy a ser papá de nuevo. La vida me sonríe. Renata leyó la noticia en su consultorio, entre pacientes. Estaba revisando su teléfono durante un breve descanso cuando la notificación apareció en su pantalla. Sintió náuseas inmediatas, mareo, una presión insoportable en el pecho que la obligó a sentarse. Su asistente entró al consultorio y la encontró pálida, respirando con dificultad. «Doctora, ¿está bien?» Renata mintió. «Sí, solo un poco de cansancio». Canceló sus citas de la tarde, inventó una excusa sobre un malestar estomacal y se fue a casa. Lloró toda la noche, sola en la habitación que alguna vez compartió con el hombre que ahora celebraba una nueva familia como si ella nunca hubiera existido. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos y un vacío inmenso en el pecho. Fue el punto más bajo de su vida. Renata comenzó a dudar de sí misma. Las preguntas la atormentaban durante las noches de insomnio. ¿Había sido suficiente? ¿Había sido buena esposa? ¿Por qué no fue capaz de mantener el interés de su propio marido? ¿Qué tenía Verónica que ella no tenía? ¿Era más bonita? ¿Más joven? ¿Más divertida? Renata se miraba al espejo y solo veía defectos. Arrugas incipientes alrededor de los ojos, canas escondidas entre el cabello castaño, un cuerpo que ya no era el de sus 20 años. Dejó de comer bien, bajó de peso. Las ojeras se instalaron permanentemente en su rostro. Sus colegas notaron el cambio, pero nadie se atrevía a preguntar directamente: «Ahora cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo esta historia? ¿Desde México, Estados Unidos, España o algún otro lugar del mundo?» Nos encanta leer sus comentarios y saber que nos acompañan en estas historias que tocan el corazón. Déjanos tu comentario aquí abajo. A finales de marzo, una mañana gris y húmeda en Guadalajara, Renata estaba en su consultorio revisando historiales clínicos cuando escuchó un alboroto en el pasillo. Una mujer joven gritaba pidiendo ayuda. Su hija de 7 años, Sofía, había llegado al hospital con fiebre altísima, vómito persistente y un estado de debilidad preocupante. Renata salió de inmediato y recibió a la niña. El rostro de Sofía estaba pálido, los labios resecos, los ojos vidriosos. Renata la cargó en brazos y la llevó directamente a la sala de urgencias pediátricas. Ordenó análisis de sangre, hidratación intravenosa, antibióticos de amplio espectro. La madre de Sofía, una mujer llamada Claudia, de apenas 30 años, lloraba en la esquina de la sala. «Doctora, por favor, sálvela, es todo lo que tengo». Renata la tomó de las manos y le dijo con firmeza: «Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Confíe en mí». Durante las siguientes horas, Renata no se movió del lado de Sofía. Monitoreó cada signo vital, ajustó medicamentos, habló con especialistas. Los análisis revelaron una infección bacteriana severa que había atacado los riñones. Era grave, pero tratable si se actuaba rápido. Renata trabajó sin descanso. No pensó en Mauricio, no pensó en Verónica, no pensó en su divorcio. Solo existía esa niña que necesitaba vivir. Al caer la noche, Sofía comenzó a estabilizarse. La fiebre bajó. Los vómitos cesaron. Claudia abrazó a Renata con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. «Gracias, doctora. Gracias por no rendirse con mi niña». Renata sonrió cansada. «Es mi trabajo». Pero Claudia negó con la cabeza. «No, doctora, esto es más que trabajo. Usted tiene algo especial. Usted salva vidas porque realmente le importa, y eso es raro en este mundo». Luego, Claudia añadió algo que atravesó el corazón de Renata como un rayo de luz. «Doctora, usted me salvó a mi hija el año pasado cuando nadie más creía que se recuperaría de aquella neumonía. Y ahora, otra vez. Usted es más fuerte de lo que cree. Lo veo en sus ojos. Aunque estén cansados, siguen brillando». Renata se quedó sin palabras. No recordaba haber tratado a Sofía antes, pero revisó los archivos y efectivamente, un año atrás, había atendido a la misma niña durante una crisis respiratoria complicada.
Había olvidado ese caso entre los cientos de pacientes que veía cada mes, pero Claudia no lo había olvidado. Para ella, Renata era un ángel. Y en ese momento, Renata necesitaba escuchar eso. Necesitaba recordar que su vida tenía propósito más allá del dolor que Mauricio le había causado. Esa noche, de regreso en su casa vacía de Zapopan, Renata se quedó parada frente al espejo del baño durante varios minutos. Se estudió con honestidad. Vio las ojeras profundas, las líneas de preocupación en la frente, el cabello que necesitaba un corte, los labios apretados por meses de contener el llanto. Pero también vio algo más. Vio resistencia, vio dignidad, vio a una mujer que había soportado traición, humillación pública, desprecio, y aún así seguía de pie. No estaba destruida, estaba herida, sí, pero no rota. Había una diferencia fundamental entre ambas cosas. Lo roto no puede repararse, lo herido sana con tiempo. Renata tomó una decisión en ese momento frente a ese espejo. No se dejaría hundir más. Mauricio Rivas podía tener su nueva vida, su amante joven, su bebé en camino, pero él no se llevaría lo último que le quedaba, su dignidad, su autoestima, su sentido de valor propio. Ya había llorado suficiente, ya había dudado suficiente de sí misma. Era hora de recordar quién era realmente, no la esposa abandonada, no la mujer traicionada, sino la doctora Renata Calderón, pediatra respetada, salvadora de vidas, profesional admirada. Esa era su verdadera identidad, y nadie, mucho menos Mauricio, podía quitarle eso. A principios de abril, con una claridad mental que no había sentido en meses, Renata solicitó una cita urgente con su abogada. La licenciada Patricia Domínguez tenía su bufete en una torre de oficinas en la Avenida Américas, uno de los despachos más prestigiosos de Guadalajara. Patricia era una mujer de 56 años, cabello corto y plateado, mirada penetrante, reputación implacable. Había ganado casos imposibles, había enfrentado a los abogados más agresivos de la ciudad y nunca, jamás, perdía la compostura. Desde el inicio del proceso de divorcio, Patricia había llevado el caso de Renata con profesionalismo, pero también con cierta frustración. Renata había sido demasiado pasiva, demasiado dispuesta a ceder, demasiado enfocada en terminar rápido para evitar más sufrimiento. Patricia había intentado animarla a pelear más duro, pero Renata siempre decía que solo quería paz. Ese día de abril fue diferente. Renata entró a la oficina de Patricia con paso firme, sin la mirada caída de las visitas anteriores. Patricia lo notó de inmediato. Se sentó frente a ella y esperó. Renata no perdió tiempo en cortesías. Patricia, necesito preguntarte algo importante. ¿Existe alguna forma legal de solicitar una prueba de paternidad antes de que nazca el bebé de Verónica Sandoval? Patricia levantó las cejas, sorprendida. Dejó el bolígrafo que tenía en la mano y se reclinó en su silla. Renata, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Qué te hace pensar que ese bebé no es de Mauricio? Renata respiró hondo antes de responder. No sé si es suyo o no, Patricia, pero conozco a Mauricio. Conozco su ego, su arrogancia, su necesidad constante de validación. Ha estado usando ese embarazo como arma en este divorcio, diciendo que necesita más dinero porque va a ser padre de nuevo, que necesita la casa porque va a tener una familia. Y yo necesito saber la verdad, porque si ese bebé no es suyo, quiero que lo sepa. Quiero que lo sepa frente a todos. Quiero que sienta, aunque sea una fracción de lo que yo he sentido estos meses. Patricia estudió a Renata en silencio durante varios segundos. Luego, una sonrisa pequeña pero significativa apareció en su rostro. No era una sonrisa de burla ni de crueldad, era una sonrisa de reconocimiento. La mujer que tenía frente a ella ya no era la misma que había entrado destrozada a su oficina 6 meses atrás. Esta Renata tenía fuego en los ojos, tenía determinación, y Patricia admiraba eso. Renata, lo que me estás pidiendo no es venganza, es justicia. Y sí, es posible. Se llama
Prueba de paternidad prenatal no invasiva. Es un procedimiento relativamente nuevo, pero completamente confiable. Se realiza con una simple muestra de sangre de la madre gestante. No representa ningún riesgo para el feto, pero hay un problema. Necesitamos que el tribunal lo ordene, y para eso necesitamos argumentos legales sólidos. Renata ya había pensado en eso. Lo tenemos, Patricia. Durante meses, Mauricio ha usado ese embarazo como justificación para sus demandas económicas. Ha dicho públicamente, incluso en documentos legales presentados ante el juez, que necesita recursos adicionales porque va a ser padre. Eso convierte la paternidad en un factor relevante del proceso de divorcio. Si él está usando ese bebé para obtener ventajas económicas, el tribunal tiene derecho a verificar que realmente sea su hijo. Patricia asintió lentamente, impresionada. Renata había hecho su tarea. Tienes razón, es un argumento sólido. Voy a redactar la solicitud hoy mismo y la presentaré ante el juez Méndez. Él es estricto pero justo. Si ve que hay motivos legales válidos, aprobará la prueba. Mauricio y Verónica no podrán negarse sin levantar sospechas enormes. Y así fue. Patricia trabajó durante 2 días preparando una solicitud impecable, respaldada con todos los documentos donde Mauricio mencionaba su futura paternidad como justificación para sus demandas. La presentó ante el juez Rodrigo Méndez, un magistrado de 55 años conocido por su rigurosidad y su rechazo absoluto a la manipulación en su sala. Méndez revisó la solicitud, llamó a los abogados de ambas partes a una audiencia preliminar y tras escuchar argumentos dictaminó: la solicitud es procedente, se ordenará la prueba de paternidad prenatal no invasiva. La señora Verónica Sandoval deberá presentarse en el laboratorio designado por este tribunal para la toma de muestra. El señor Mauricio Rivas proporcionará su muestra de referencia. Los resultados serán entregados directamente a este juzgado y se darán a conocer en la audiencia de divorcio programada para el 15 de mayo. Cuando Patricia le informó a Renata sobre la decisión del juez, Renata sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. No era alegría, no era triunfo prematuro, sino simplemente la sensación de que las cosas estaban tomando un rumbo diferente, de que ella había recuperado algo de control sobre su propia vida. La prueba se realizó la última semana de abril en un laboratorio certificado del Hospital Real San José. Verónica acudió acompañada de Mauricio, ambos con expresiones molestas. Verónica publicó en sus redes sociales un mensaje dramático: hay gente tan resentida que no soporta ver la felicidad ajena, pero el amor siempre triunfa. Mauricio comentó la publicación con emojis de corazones. Renata no respondió, no entró a sus perfiles, no leyó comentarios, no se permitió caer en esa trampa. Patricia le había aconsejado mantenerse alejada de redes sociales durante todo el proceso, y Renata finalmente estaba siguiendo ese consejo. Mientras esperaba los resultados, Renata se enfocó en recuperarse física y emocionalmente. Volvió al gimnasio al que solía ir antes de casarse, un pequeño estudio de yoga y pilates en la colonia americana. La instructora, Gabriela, la recibió con un abrazo. Te extrañamos, Renata. Renata había dejado de ir 2 años atrás porque Mauricio siempre se quejaba de que pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Qué irónico, pensó Renata, que él la acusara de no estar disponible cuando fue él quien destruyó su matrimonio. Retomó las clases matutinas 3 veces por semana. El ejercicio le ayudó a liberar tensiones acumuladas, a reconectar con su cuerpo, a sentirse fuerte de nuevo. También retomó sus sesiones con la psicóloga Marta Salinas, una terapeuta especializada en duelo y crisis personales, que Renata había visitado durante los primeros meses del divorcio, pero que había abandonado porque sentía que no estaba avanzando. Esta vez fue diferente. Renata llegó a terapia con una actitud distinta. No buscaba solo llorar y desahogarse.
buscaba herramientas para reconstruirse. Marta notó el cambio. Renata, te veo diferente, más presente, más enfocada. ¿Qué pasó? Renata le contó sobre Sofía, sobre la conversación con su madre, sobre la decisión de pedir la prueba de paternidad. Marta escuchó atentamente y luego dijo algo fundamental. Renata, lo que estás haciendo no es venganza, es recuperación de tu agencia. Durante meses te sentiste víctima porque las cosas te sucedían sin que pudieras controlarlas. Ahora estás tomando decisiones activas, estás recuperando el control de tu narrativa. Eso es sanador. Renata se rodeó también de las pocas amigas que habían permanecido a su lado sin juzgarla ni presionarla. Lucía, su mejor amiga desde la universidad, fue una de ellas. Lucía era arquitecta, soltera por elección, independiente y directa. Una tarde, tomando café en un bistró del centro, Lucía le dijo: Renata, no importa qué diga esa prueba de paternidad, ya ganaste. ¿Sabes por qué? Porque seguiste de pie, porque no te convertiste en lo que él quería que fueras, una mujer rota, dependiente, suplicante. Te mantuviste digna, y eso, amiga, no tiene precio. Renata valoró esas palabras más de lo que Lucía imaginaba, pero en el fondo, Renata sabía que algo más grande estaba en juego. No solo su paz personal, no solo su recuperación emocional, sino un mensaje más amplio. Las traiciones tienen consecuencias. Los mentirosos eventualmente se enfrentan a la verdad. Y aquellos que humillan públicamente a otros deben estar preparados para enfrentar la humillación cuando la verdad sale a la luz. La noche antes de la audiencia de divorcio programada para el 15 de mayo, Renata no durmió bien. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de anticipación y ansiedad. Se quedó despierta hasta tarde, sentada en la sala de su casa, repasando mentalmente cada momento de los últimos años. Recordó las señales que había ignorado, el perfume extraño en la ropa de Mauricio, las llamadas que él rechazaba cuando estaba con ella, las noches en que llegaba tarde inventando reuniones de trabajo. Todas esas señales habían estado ahí, gritándole la verdad, pero ella había elegido no escuchar, porque escuchar significaba aceptar que su matrimonio estaba muriendo. Recordó también las excusas que había aceptado sin cuestionar, las mentiras disfrazadas de explicaciones razonables, y recordó el amor que había dado sin medida. Un amor incondicional, generoso, entregado. Mauricio nunca valoró ese amor. Lo dio por sentado hasta que encontró algo que le pareció más emocionante, más nuevo, más fácil. Pero también recordó quién era antes de Mauricio Rivas, una estudiante brillante de medicina, una residente dedicada que dormía 4 horas diarias para aprender todo lo posible. Una pediatra apasionada que elegía su profesión por vocación genuina, no por dinero ni prestigio. Esa mujer seguía ahí, enterrada bajo meses de dolor pero intacta, y estaba volviendo a surgir. Amaneció el 15 de mayo. Renata despertó a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era a las 10. Se duchó con agua fría para despejarse. Eligió su ropa cuidadosamente, un traje sastre azul marino, elegante pero sobrio, que proyectaba profesionalismo y seriedad. Se recogió el cabello castaño en un moño impecable, sin un solo mechón fuera de lugar. Se maquilló mínimamente, corrector para las ojeras, rímel discreto, labial nude. No quería parecer que se había arreglado para impresionar a nadie. Solo quería verse como lo que era, una mujer íntegra, digna, serena. No llevaba joyas llamativas, solo los aretes de perla que le había regalado su madre años atrás y un reloj sencillo. Se miró al espejo una última vez antes de salir. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado sola durante meses. Era alguien más fuerte, alguien que sabía que la verdad estaba de su lado, y eso le daba una serenidad que ningún lujo ni apariencia podían comprar. El Palacio de Justicia de Guadalajara lucía imponente esa mañana del 15 de mayo.
Era un edificio de arquitectura neoclásica ubicado en el centro histórico, con columnas altas y pasillos amplios que resonaban con cada paso. El sol entraba por los ventanales altos de la sala 4, iluminando el espacio con una claridad casi divina, como si la luz misma quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Las bancas de madera pulida brillaban bajo los rayos matutinos. El aire olía a papel viejo, madera barnizada y una mezcla de tensión humana acumulada durante décadas de casos legales. Renata llegó 15 minutos antes de la hora señalada, acompañada de Patricia Domínguez. Llevaba su traje sastre azul marino impecable, el cabello recogido, los zapatos de tacón bajo que le daban altura sin sacrificar comodidad. Caminó con paso firme pero sereno, saludando con un gesto discreto al personal de seguridad que custodiaba la entrada. Patricia iba a su lado con su portafolio de piel cargado de documentos, lista para cualquier eventualidad. Entraron juntas a la sala. Renata eligió el lado izquierdo de la mesa asignada a su defensa. Se sentó en silencio, colocó las manos sobre la superficie de madera y respiró profundo. No había nerviosismo visible en su rostro, solo concentración. Patricia se inclinó hacia ella y susurró: Renata, pase lo que pase hoy, recuerda que ya ganaste, recuperaste tu dignidad. Eso nadie te lo quita. Renata asintió levemente, agradecida por las palabras, pero su mente estaba enfocada en lo que vendría. Sabía que los resultados de la prueba de paternidad estaban en manos del juez. Sabía que en cuestión de minutos la verdad saldría a la luz. Y esa verdad, fuera cual fuera, cambiaría todo. La sala comenzó a llenarse lentamente. Algunos asistentes eran estudiantes de derecho que acudían a observar casos reales como parte de su formación. Otros eran periodistas que habían seguido el caso debido al perfil público de Mauricio Rivas, un empresario conocido en los círculos sociales de Guadalajara. Las cámaras no estaban permitidas dentro de la sala, pero afuera del edificio había reporteros esperando declaraciones. El caso había generado interés porque Mauricio había sido imprudente en redes sociales, presumiendo su nueva relación y su futura paternidad sin ningún recato. La gente amaba ver caer a los arrogantes. A las 10 en punto, exactamente a la hora señalada, Mauricio Rivas entró al tribunal. No venía solo. Verónica Sandoval caminaba a su lado, tomada firmemente de su mano como una declaración pública de unidad. Verónica lucía un vestido blanco ajustado que resaltaba su vientre de 5 meses. El vestido era inapropiado para un juzgado, demasiado llamativo, demasiado teatral, como si quisiera convertir la audiencia en una pasarela. Llevaba el cabello ondulado suelto sobre los hombros, maquillaje perfecto, tacones altos que resonaban con cada paso. Mauricio vestía un traje gris oscuro, camisa blanca sin corbata, intentando proyectar una imagen relajada pero elegante. Ambos sonreían, cómplices, como si estuvieran en una alfombra roja y no en un juzgado donde se decidiría el fin oficial de un matrimonio de 8 años. Mauricio saludó a su abogado, el licenciado Fernando Gutiérrez, con palmadas exageradas en la espalda. Rió fuerte, habló en voz alta sobre un negocio reciente que acababa de cerrar, sobre un auto italiano que acababa de vender a un cliente millonario. Su voz llenaba la sala con una confianza insoportable. Ni siquiera miró hacia donde estaba Renata. Para él, ella ya no existía. Era solo un trámite, un obstáculo menor en su camino hacia su nueva vida feliz. Verónica, por su parte, se acomodó el cabello repetidamente, mirando a los asistentes de la sala como si esperara reconocimiento, como si esperara que alguien le pidiera una foto o un autógrafo. Tocaba su vientre constantemente, un gesto calculado para recordarle a todos que estaba embarazada, que era la mujer que había conquistado al exitoso Mauricio Rivas. A las 10:05, la puerta lateral de la sala se abrió y el juez Rodrigo Méndez entró con su toga negra ondeando detrás de él. Todos los presentes se pusieron de pie automáticamente en señal de respeto.
El juez Méndez era un hombre de 55 años, cabello completamente canoso, peinado hacia atrás con gel, lentes de armazón metálico, mirada penetrante que parecía atravesar a las personas y leer sus intenciones. Tenía fama de ser uno de los magistrados más estrictos de Guadalajara, conocido por no tolerar la arrogancia, la mentira ni el desprecio en su sala. No le importaban los apellidos, ni el dinero, ni las influencias. Solo le importaba la ley y la justicia. Caminó hacia su estrado elevado, se sentó, golpeó su martillo una vez y dijo con voz firme: «Pueden sentarse. Se inicia la audiencia de divorcio. Caso número 2025-347, Calderón contra Rivas». Los abogados presentaron sus argumentos iniciales. Patricia Domínguez fue clara, concisa y profesional. Expuso la división de bienes acordada previamente. Recordó que la casa de Zapopan era propiedad heredada de Renata y por lo tanto no sujeta a división conyugal, y señaló que las demandas económicas adicionales de Mauricio carecían de fundamento legal. Habló durante exactamente 7 minutos, sin una palabra de más ni de menos. El licenciado Fernando Gutiérrez, abogado de Mauricio, en cambio, se extendió durante casi 20 minutos. Habló de las necesidades de su cliente, de su derecho a reconstruir su vida, de su próxima paternidad que requería estabilidad económica, de gastos médicos futuros, de responsabilidades que lo esperaban. Su discurso estaba diseñado para generar simpatía, para pintar a Mauricio como un hombre responsable que solo quería lo mejor para su futuro hijo. El juez Méndez escuchó todo sin interrumpir, pero su expresión mostraba clara impaciencia. Cuando el licenciado Gutiérrez finalmente terminó, el juez miró sus documentos y dijo: «¿Algo más que deseen agregar antes de proceder con la resolución?». Mauricio levantó la mano, como un niño en clase pidiendo permiso para hablar. El juez lo miró con un gesto de fastidio, pero asintió. «Señor Rivas, tiene la palabra. Sea breve». Mauricio se puso de pie lentamente, irradiando una confianza que rayaba en la arrogancia. Se acomodó el saco, sonrió levemente y habló con voz clara, asegurándose de que todos en la sala pudieran escucharlo. «Meritísimo, solo quiero dejar en claro que mi vida ha cambiado profundamente. Voy a ser padre nuevamente. Tengo responsabilidades que van más allá de este divorcio. Necesito asegurarme de que mi hijo, mi sangre, tenga lo mejor que pueda ofrecerle. Por eso solicito que se considere mi situación con seriedad». Verónica sonrió desde su asiento, tocándose el vientre con una mano, como si estuviera bendiciendo al bebé que llevaba dentro. Algunos de los presentes murmuraron entre ellos. Un par de estudiantes de Derecho intercambiaron miradas de desaprobación ante la teatralidad del momento. Renata mantuvo la mirada fija en la mesa frente a ella, sin moverse, sin reaccionar, como una estatua de serenidad. Pero por dentro, su corazón latía fuerte. Sabía que el momento crucial estaba por llegar. El juez Méndez lo miró con frialdad, sin rastro de simpatía. «Señor Rivas, sus responsabilidades paternas no son tema de esta audiencia. Estamos aquí para resolver su divorcio, no para celebrar su vida personal. Le sugiero que mantenga el enfoque en lo legal». Mauricio, sin inmutarse, insistió. Levantó la barbilla, proyectando todavía más confianza. «Lo entiendo perfectamente, meritísimo, pero quiero que quede en actas, documentado oficialmente, que soy un hombre que asume sus compromisos. Estoy emocionado de ser padre nuevamente. Es un nuevo comienzo para mí, una nueva familia, una nueva vida, y planeo estar presente en cada momento». El silencio que siguió fue incómodo. La sala entera parecía haber contenido la respiración. Algunos de los presentes miraron hacia Renata, esperando alguna reacción, pero ella permaneció inmóvil. Cerró los ojos por un instante,
sintiendo cómo las palabras de Mauricio buscaban herirla una vez más, como cuchillos verbales diseñados para recordarle que había sido reemplazada, que su matrimonio no significaba nada, que él estaba feliz sin ella. Pero entonces algo cambió. El juez Méndez abrió una carpeta manila que tenía frente a él, una carpeta que había estado ahí desde el inicio de la audiencia, pero que nadie había notado. La abrió con movimientos deliberados, sacó un sobre blanco sellado con cinta adhesiva oficial del tribunal y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Señor Rivas, antes de que sigamos celebrando su nueva paternidad, tengo aquí un documento que fue solicitado por este tribunal hace 3 semanas. Se trata de la prueba de paternidad prenatal del feto, que usted menciona con tanto orgullo y que ha usado como argumento legal en múltiples ocasiones durante este proceso. El rostro de Mauricio cambió instantáneamente. La sonrisa confiada se congeló en su cara como una máscara de cera derritiéndose. Sus ojos se abrieron ligeramente, mostrando confusión, luego alarma. Verónica dejó de tocarse el vientre. Su mano cayó sobre su regazo como si de repente el gesto le quemara. Miró al juez con los ojos muy abiertos, parpadeando rápidamente, procesando lo que acababa de escuchar. Mauricio tartamudeó. ¿Paternidad? ¿Por qué? ¿Por qué habría una prueba de paternidad? Ese bebé es mío. No entiendo por qué el tribunal ordenaría algo así. El juez Méndez lo miró sin expresión, con la frialdad de quien ha visto miles de casos y ya nada lo sorprende. Este tribunal ordenó la prueba como parte del proceso legal, señor Rivas, dado que usted ha usado su futura paternidad como argumento legal en múltiples ocasiones para justificar demandas económicas adicionales. Era necesario verificar la veracidad de sus afirmaciones. La ley nos permite, y en este caso nos obliga, a confirmar los hechos presentados como evidencia. Patricia Domínguez permaneció seria, con las manos entrelazadas sobre la mesa, pero por dentro su corazón latía con anticipación. Sabía que el momento había llegado. Renata, en cambio, levantó la vista por primera vez desde que Mauricio había entrado a la sala. Lo miró directamente a los ojos. No había odio en su mirada. No había satisfacción anticipada. Solo una calma profunda, la calma de quien sabe que la verdad está a punto de revelarse. El juez Méndez rompió el sello del sobre con un abrecartas. El sonido del papel, rasgándose, resonó en el silencio absoluto de la sala. Sacó varias hojas blancas con el membrete del laboratorio genómico certificado del Hospital Real San José. Ajustó sus lentes, aclaró su garganta y comenzó a leer en voz alta, pronunciando cada palabra con claridad quirúrgica. Examen de paternidad prenatal no invasiva. Fecha de realización, 23 de abril del presente año. Muestras analizadas. Sangre materna de la señora Verónica Sandoval Méndez, 26 mililitros extraídos bajo supervisión médica. Muestra de referencia del señor Mauricio Rivas García, hisopado bucal. Metodología: análisis de ADN fetal libre circulante en plasma materno mediante secuenciación de nueva generación. Resultados: se analizaron 23 marcadores genéticos autosómicos. Incompatibilidad genética detectada en 18 de 23 marcadores. Probabilidad de paternidad: 0,00%. Conclusión definitiva: el señor Mauricio Rivas García no es el padre biológico del feto en gestación. Certificado por el doctor Héctor Maldonado, genetista certificado. Firma y sello oficial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa sala. Los estudiantes de Derecho se miraron entre ellos con los ojos muy abiertos. Los periodistas que habían logrado entrar se inclinaron hacia adelante en sus asientos, absorbiendo cada detalle. El secretario del tribunal dejó de escribir y miró hacia arriba, procesando lo que acababa de escuchar.
Mauricio se puso de pie de golpe, con tanta fuerza que su silla se volcó hacia atrás y cayó al suelo con un estruendo que hizo que varios presentes se sobresaltaran. «¡Eso es imposible!», gritó, con la voz quebrada por la incredulidad y la furia. «Tiene que haber un error. Los laboratorios se equivocan. Exijo otra prueba. Exijo que se repita el análisis». Verónica palideció visiblemente. El color se drenó de su rostro como si alguien hubiera abierto una llave y toda su sangre hubiera salido. Empezó a temblar, primero las manos, luego todo el cuerpo. Intentó hablar, abrió la boca varias veces, pero no le salieron las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando el rímel cuidadosamente aplicado esa mañana. El juez Méndez golpeó su martillo con fuerza, 3 veces consecutivas. «¡Orden! ¡Orden en la sala! Señor Rivas, contrólese inmediatamente. Este es un laboratorio certificado por la Secretaría de Salud de Jalisco y la prueba fue supervisada personalmente por peritos designados por este tribunal. El proceso siguió protocolos internacionales. No hay error posible». Mauricio se volvió hacia Verónica, ignorando completamente al juez. Su rostro estaba rojo de furia, los ojos inyectados de sangre, las venas del cuello marcadas. «¿Qué significa esto, Verónica?», gritó, señalándola con un dedo acusador. «Explícame ahora mismo qué significa esto. ¿Con quién más estabas? ¿Cuántos más había?». Verónica comenzó a llorar abiertamente, tapándose la cara con las manos. Las palabras le salían entrecortadas, entre sollozos. Yo creí que era tuyo, Mauricio. Te lo juro por Dios, yo pensé que era tuyo. No sabía, no estaba segura, pero pensé que era tuyo». «¿Pensaste?», rugió Mauricio, acercándose a ella con pasos furiosos. «¿Pensaste? ¿Y con quién más te acostabas mientras me decías que me amabas? ¿Con quién, Verónica? Dime sus nombres». El juez Méndez golpeó su martillo nuevamente, esta vez con tanta fuerza que el sonido retumbó en toda la sala. «Señor Rivas, contrólese inmediatamente o será retirado de esta sala por la fuerza. Regrese a su lugar ahora mismo». El licenciado Gutiérrez se puso de pie rápidamente e intentó calmar a su cliente, poniéndole una mano en el hombro. «Mauricio, siéntate. Por favor, esto no nos ayuda». Pero Mauricio lo apartó bruscamente. Respiraba agitadamente, mirando a Verónica con una mezcla de odio, traición y humillación absoluta. Todo el teatro de felicidad que había montado durante meses, todas las publicaciones en redes sociales, todas las celebraciones públicas, se derrumbaban frente a decenas de testigos. Las cámaras afuera del edificio captarían su salida. Los reporteros escribirían sobre esto. La ciudad entera se enteraría. El empresario exitoso, el hombre que había dejado a su esposa por una mujer más joven, acababa de descubrir que esa mujer lo había engañado de la misma forma. Renata, por primera vez en meses, sintió que podía respirar profundamente. No sonrió, no celebró, no mostró satisfacción. Solo observó con serenidad cómo la mentira se deshacía sola, cómo la verdad salía a la luz sin que ella tuviera que decir una sola palabra. La justicia no siempre necesita gritos, a veces solo necesita paciencia y verdad. El juez Méndez esperó a que Mauricio se sentara de nuevo, aunque el hombre parecía a punto de desmoronarse. Luego continuó con voz firme. «Señor Rivas, lamento informarle oficialmente que el hijo que tanto ha mencionado en este tribunal, el hijo que usó como justificación para demandas económicas adicionales, no es suyo. Por lo tanto, dichas demandas quedan sin fundamento. Y en cuanto al divorcio, procedo a decretarlo oficialmente. El matrimonio entre Renata Calderón López y Mauricio Rivas García queda disuelto a partir de este momento. Los bienes se dividirán conforme a lo acordado inicialmente en la propuesta presentada por la defensa de la señora Calderón. No hay lugar para demandas adicionales basadas en paternidad. El caso queda cerrado». Mauricio intentó hablar de nuevo, pero su abogado
Lo detuvo físicamente, tapándole la boca con una mano y susurrándole algo al oído. Verónica seguía llorando, ahora sollozando audiblemente, haciendo ruidos que llenaban la sala con un eco patético. El juez Méndez se quitó los lentes lentamente, los limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su toga y miró a Mauricio directamente a los ojos. Señor Rivas, hoy ha aprendido una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo. No toda celebración termina en victoria, no toda traición queda impune. Y aquellos que humillan públicamente a otros deben estar preparados para ser humillados cuando la verdad sale a la luz. Espero que reflexione sobre sus decisiones. Esta audiencia ha concluido. Golpeó el martillo una última vez. El sonido resonó como el cierre de un capítulo, como el final definitivo de una historia que había causado tanto dolor. La audiencia terminó con el último golpe del martillo del juez Méndez. El magistrado se retiró por la puerta lateral, con su toga negra ondeando detrás de él, dejando atrás una sala llena de susurros, miradas cómplices y un silencio tenso que todavía vibraba con la revelación recién escuchada. Los abogados comenzaron a recoger documentos, guardando expedientes en portafolios de piel, organizando papeles con movimientos mecánicos. El secretario del tribunal tecleaba los últimos detalles del acta. Los estudiantes de Derecho salían comentando entre ellos lo que acababan de presenciar, conscientes de que ese caso se convertiría en anécdota durante años en las aulas de la facultad. Renata permaneció sentada unos segundos más, sin moverse, procesando todo lo que acababa de presenciar. Sus manos seguían sobre la mesa de madera, quietas, serenas. No sentía euforia, no sentía triunfo explosivo. Lo que sentía era algo más profundo, más duradero, cierre. La justicia había llegado sin que ella tuviera que gritar, sin que tuviera que vengarse, sin que tuviera que rebajarse al nivel de quienes la habían traicionado. La verdad había hecho su trabajo, y eso era suficiente. Patricia Domínguez le tocó el hombro suavemente, sacándola de sus pensamientos. Renata, es momento de irnos. Ya terminó todo. Renata asintió lentamente. Se puso de pie con movimientos pausados, tomó su bolso de piel café que había dejado en el respaldo de la silla y respiró hondo una última vez antes de caminar hacia la salida. Mientras avanzaba por el pasillo central de la sala, pasó junto a Mauricio, que seguía de pie cerca de su mesa, pálido como un papel, mirando al vacío con ojos vidriosos. Su abogado intentaba hablarle, pero Mauricio no parecía escucharlo. Estaba en shock, procesando la magnitud de la humillación pública que acababa de sufrir. Verónica estaba sentada 2 sillas más allá, con la cabeza hundida entre las manos, sollozando en silencio, rodeada de miradas de desprecio de los presentes. Algunas personas la miraban con lástima, otras con juicio, pero nadie se acercaba a consolarla. Renata pasó junto a ellos sin detenerse. No les dirigió la palabra, no los miró. No había nada que decir. La verdad había hablado por ella más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. Salió de la sala con Patricia a su lado. Cruzaron el pasillo de mármol del Palacio de Justicia, bajaron las escaleras interiores y finalmente llegaron a la puerta principal del edificio. Afuera el sol de mediodía era cegador. La luz de mayo en Guadalajara es intensa, brillante, calurosa. Renata parpadeó varias veces, ajustando su vista después de haber estado en el interior del tribunal durante más de 2 horas. Apenas puso un pie en las escaleras exteriores, los reporteros que habían estado esperando afuera se abalanzaron sobre ella. Había al menos una docena, con cámaras, grabadoras, micrófonos. Las preguntas llegaron todas al mismo tiempo, superponiéndose unas con otras en un ruido ensordecedor. Doctora Calderón, ¿cómo se siente después de la revelación? ¿Sabía usted que el bebé no era de su exesposo? ¿Qué mensaje tiene para Mauricio Rivas? ¿Buscará algún tipo de compensación adicional? ¿Cómo afectará esto su vida profesional?
Patricia se interpuso físicamente entre Renata y los reporteros, extendiendo los brazos como un escudo humano. La doctora Calderón no dará declaraciones en este momento. Respeten su privacidad. Por favor, ábranle paso. Patricia era una mujer pequeña pero imponente y su voz tenía una autoridad que no admitía réplica. Los reporteros retrocedieron ligeramente, pero siguieron tomando fotos, capturando cada gesto de Renata mientras bajaba las escaleras del juzgado con paso firme. Al pie de las escaleras esperaba un auto sedán negro. El conductor bajó rápidamente y abrió la puerta trasera. Era Daniel Calderón, el hermano menor de Renata, un ingeniero civil de 30 años que había estado esperándola afuera durante toda la audiencia. Daniel tenía el cabello oscuro despeinado por la espera, los ojos cansados pero llenos de orgullo. Apenas Renata entró al auto, él cerró la puerta detrás de ella, rodeó el vehículo rápidamente y se subió al asiento del conductor. Antes de arrancar, se volteó hacia su hermana y la abrazó fuerte, ignorando el cinturón de seguridad, ignorando a los reporteros que todavía tomaban fotos a través de las ventanas. Hermana, estoy tan orgulloso de ti. No tienes idea de cuánto. Aguantaste todo con tanta dignidad. Eres la persona más fuerte que conozco. Renata correspondió el abrazo, sintiendo cómo las lágrimas finalmente amenazaban con salir. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Gracias por estar aquí, Daniel. Gracias por nunca dudar de mí. Daniel se separó, le sonrió con ternura y arrancó el auto. Dejaron atrás el Palacio de Justicia, dejaron atrás a los reporteros, dejaron atrás ese capítulo doloroso. Durante el trayecto de regreso, Renata miró por la ventana del auto. Las calles de Guadalajara pasaban rápido. La Avenida Juárez con sus edificios coloniales, el mercado de San Juan de Dios con sus colores vibrantes, la gente caminando por las banquetas, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y paletas heladas, niños corriendo detrás de un balón en un parque pequeño. Vida cotidiana, vida normal, vida real. Y ella estaba de vuelta en esa normalidad, libre al fin de la carga que había llevado durante tantos meses. El mundo había seguido girando mientras ella sufría, y ahora ella podía volver a girar con él. Daniel no le preguntó si quería ir a casa. Sabía exactamente a dónde llevarla. Manejó directo al hospital civil, donde Renata tenía turno en la tarde. Era viernes, y los viernes siempre había mucho movimiento en pediatría. Renata no había cancelado su turno porque sabía que sus pacientes la necesitaban. Algunos doctores habrían tomado el día libre después de una audiencia de divorcio, pero Renata necesitaba trabajar. Necesitaba volver a su propósito. Daniel estacionó el auto frente a la entrada de empleados del hospital. Antes de que Renata bajara, le dijo: «Esta noche voy a pasar a tu casa. Vamos a celebrar, no una celebración de venganza, sino de libertad. ¿Te parece?» Renata sonrió. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. No era una sonrisa de alegría desbordante, sino de alivio profundo, de paz recuperada. «Me parece perfecto, hermanito». Renata entró al hospital por la puerta trasera, como siempre hacía. Saludó al personal de seguridad, que la conocían desde hacía años. Don Ramiro, el vigilante de 60 años que llevaba 2 décadas trabajando ahí, le guiñó un ojo con complicidad. «Doctora, que Dios la bendiga». Renata le agradeció con una inclinación de cabeza. Subió las escaleras hacia el área de pediatría, recorrió los pasillos blancos iluminados con luz fluorescente, pasó frente a las salas de consulta, los cubículos de enfermería, los carritos de medicamentos. Las enfermeras la saludaron con sonrisas discretas. Algunos residentes la felicitaron con miradas cómplices. Todos sabían lo que había pasado en el tribunal. Las noticias viajaban rápido en una ciudad como Guadalajara y más rápido aún en los círculos médicos donde Renata era conocida y respetada. Renata llegó a su consultorio, una habitación pequeña pero ordenada con un escritorio de madera,
2 sillas para visitantes, un diván de exploración cubierto con papel desechable y una pared llena de dibujos que los niños le habían regalado a lo largo de los años. Se quitó el saco de su traje sastre, lo colgó detrás de la puerta y se puso su bata blanca. Tomó su estetoscopio del cajón, se lo colgó al cuello y respiró hondo. Este era su lugar, este era su verdadero hogar. Cuando abrió la puerta para llamar a su primer paciente de la tarde, se encontró con una sorpresa. Ahí, en la sala de espera, estaba Sofía, la niña de 7 años cuya madre le había dicho semanas atrás que era fuerte. Sofía estaba completamente recuperada de la infección que casi le cuesta la vida. Corría por el pasillo con una pelota de goma, perseguida por otro niño de su edad, riendo con esa risa cristalina que solo los niños tienen. Al ver a Renata, Sofía frenó en seco, dejó caer la pelota y corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Doctora Renata, mira, ya puedo correr, ya estoy fuerte». Renata se arrodilló justo a tiempo para recibir el abrazo de Sofía. La niña la rodeó con sus brazos delgados, apretándola con toda la fuerza que su cuerpecito permitía. Renata cerró los ojos y correspondió el abrazo, sintiendo cómo algo en su pecho se sanaba. «Lo veo, mi amor. Estás perfecta, estás hermosa y fuerte». La madre de Sofía, Claudia, se acercó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Doctora Calderón, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras. Usted le salvó la vida a mi hija 2 veces. Es un ángel para nosotras. No tenemos dinero para pagarle lo que realmente vale, pero quiero que sepa que la llevamos en nuestras oraciones cada noche». Renata se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo la mano de Sofía. Sonrió con genuina ternura. «Claudia, ustedes me han dado más de lo que creen. Me recordaron por qué hago lo que hago. Me recordaron que mi vida tiene sentido más allá de cualquier dolor personal. Ustedes son mi regalo». Esa tarde, Renata atendió a una docena de pacientes. Un bebé de 6 meses con cólicos, una niña de 4 años con asma, un niño de 10 con una fractura en el brazo que necesitaba seguimiento, gemelos de 3 años con varicela. Cada niño que revisaba, cada diagnóstico que daba con precisión y cuidado, cada sonrisa que recibía de padres agradecidos, la llenaba de propósito. Esto era lo que importaba, no las traiciones, no las mentiras, no los escándalos públicos. Esto, las vidas que salvaba, los niños que sanaban bajo su cuidado, el impacto real y tangible que tenía en el mundo. No necesitaba venganza, no necesitaba gritar su dolor desde las azoteas, no necesitaba humillar a nadie más, solo necesitaba seguir siendo quien siempre había sido, una sanadora, una pediatra dedicada, una mujer de principios. Al final del día, cuando el último paciente se fue y Renata comenzó a guardar sus cosas, organizando expedientes médicos y limpiando su escritorio, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Patricia Domínguez. «Renata, solo quiero que sepas que hoy hiciste historia en ese tribunal, no solo por la justicia que se hizo, sino por la dignidad absoluta con la que te condujiste durante todo el proceso. Nunca levantaste la voz, nunca perdiste la compostura, nunca te rebajaste a su nivel. Eres un ejemplo de fortaleza y gracia. Ha sido un honor representarte». Renata leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una calidez en el pecho. Respondió con simplicidad pero sinceridad. «Gracias, Patricia, por creer en mí cuando yo misma dudaba, por todo tu apoyo. No lo olvidaré nunca». Salió del hospital cuando el cielo de Guadalajara comenzaba a teñirse de naranja y rosa con el atardecer. Daniel la estaba esperando en el estacionamiento, recargado contra su auto, revisando su teléfono. Al verla salir, le sonrió. «¿Lista para celebrar tu libertad?». Renata asintió. «Más que lista». Esa noche, de regreso en su casa de Zapopan, la casa que ahora era completamente suya, sin discusión legal, Renata preparó una cena sencilla. Sopa de tortilla, su favorita desde niña, con aguacate fresco,
queso panela desmoronado, chile pasilla frito y crema. Daniel puso la mesa mientras ella cocinaba. No hablaron mucho sobre la audiencia. No necesitaban hacerlo. En lugar de eso, hablaron sobre cosas simples. Los planes de Daniel para remodelar su departamento, la próxima reunión familiar, un viaje que querían hacer juntos a Oaxaca algún día. Se sentaron a la mesa, solos los dos, y Renata sintió algo que no había sentido en meses: plenitud. Por primera vez desde que descubrió la traición de Mauricio, no sintió soledad al estar en esa casa. Sintió libertad, sintió paz. Sintió que finalmente podía respirar sin el peso de la humillación aplastando su pecho. Después de cenar, cuando Daniel se fue prometiendo regresar el fin de semana para ayudarla a reorganizar algunos muebles, Renata se quedó sola en la sala. Pensó en Mauricio, no con odio, no con rencor, ni siquiera con satisfacción por su caída pública, simplemente con indiferencia. Él había elegido su camino. Había destruido un matrimonio de 8 años por la emoción de algo nuevo. Había celebrado una mentira frente al mundo entero, publicando en redes sociales, presumiendo una paternidad que no era suya, y el mundo había visto su caída. Pero eso ya no era problema de Renata. Esa ya no era su historia. Pensó en Verónica también. Tampoco sintió satisfacción por su sufrimiento. No había placer en ver a otra mujer destruida, incluso si esa mujer había contribuido a su propio dolor. Solo había una lección clara y universal: las traiciones no construyen nada duradero. Las relaciones fundadas en mentiras, en engaños, en la destrucción de otras personas nunca prosperan. La verdad eventualmente sale a la luz, siempre, y pensó en sí misma, en la mujer que había sido al inicio del matrimonio, llena de ilusiones románticas, creyendo que el amor lo conquistaba todo. En la mujer quebrada que lloró sola durante meses, dudando de su propio valor, preguntándose qué había hecho mal. Y en la mujer que ahora era más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Una mujer que no necesitaba la validación de nadie para saber quién era. Renata abrió su laptop sobre la mesa de la sala. Revisó su correo electrónico, algo que no había hecho en días por estar enfocada en la audiencia. Entre los mensajes de trabajo, encontró una invitación especial. Era del Colegio Mexicano de Pediatría. La invitaban a participar como ponente en un congreso internacional que se realizaría en la Ciudad de México en 3 meses. El tema propuesto para su conferencia era el cuidado integral del paciente pediátrico en situaciones de crisis familiar. Renata sonrió ante la ironía. Ella era ahora una experta involuntaria en crisis familiares. Lo pensó apenas un momento. Luego respondió sin dudar: acepto con gusto. Será un honor participar en el congreso. Gracias por la invitación. Cerró la laptop, apagó las luces de la planta baja y subió a su habitación. Se quitó la ropa del día, se puso su pijama favorita y se metió a la cama. Por primera vez en un año entero, durmió profundamente, sin pesadillas sobre Mauricio, sin lágrimas empapando la almohada, sin el insomnio cruel que la había atormentado durante meses. Solo paz, solo descanso, solo la certeza de que había sobrevivido a la peor tormenta de su vida y había salido del otro lado intacta. A la mañana siguiente, un sábado de mayo brillante y prometedor, Renata despertó temprano sin necesidad de alarma. Se estiró en la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo relajado. Se levantó, se preparó un café en la cocina y abrió las cortinas de su habitación, dejando que la luz dorada del amanecer entrara. Afuera, el cielo estaba despejado de ese azul profundo que solo se ve después de que la tormenta ha pasado. El jardín trasero de su casa lucía hermoso, las bugambilias floreciendo en tonos fucsia y naranja. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva vida. Renata Calderón, la doctora que dedicó su vida a salvar niños, la mujer que sobrevivió a la traición más dolorosa, la misma que mantuvo su dignidad cuando todo parecía perdido. Se duchó, se vistió con ropa cómoda
y salió de su casa con la frente en alto. Tenía planes para el día: ir al mercado, comprar flores frescas, visitar a su abuela materna que vivía en Tlaquepaque, tal vez inscribirse en esa clase de cerámica que siempre había querido tomar. No había venganza en su corazón, no había amargura, solo gratitud profunda por haber descubierto una verdad fundamental. Su valor nunca dependió de Mauricio Rivas, nunca dependió de ser esposa de alguien. Su valor estaba en lo que ella aportaba al mundo, en las vidas que salvaba, en la bondad que ofrecía, en la profesional excepcional que era, en la mujer íntegra en la que se había convertido a través del fuego. La vida continuaba, y esta vez Renata sabía exactamente quién era y hacia dónde iba. No había mapas, no había garantías, pero había claridad, había propósito, había libertad. Mauricio Rivas se quedó en las ruinas de su propia arrogancia, aprendiendo demasiado tarde que la traición es un círculo vicioso que eventualmente devora a quien lo inicia. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tendría que lidiar con la humillación pública, con las miradas de lástima y juicio, con la certeza de que había destruido algo valioso por algo falso. Pero esa ya no era la historia de Renata. Ella había cerrado ese capítulo definitivamente. Lo había cerrado con dignidad, con gracia, con la frente en alto. Su historia, la verdadera, la que importaba, apenas comenzaba y prometía ser extraordinaria. La historia de Renata Calderón nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer. Nuestro valor nunca depende de quienes eligen abandonarnos, sino de quienes somos cuando nadie está mirando. Cuando Mauricio destruyó su matrimonio, Renata pudo haber elegido el camino del rencor, de la amargura, de la venganza destructiva. Pero en lugar de eso, eligió algo mucho más difícil y valioso: la dignidad. Siguió salvando vidas, siguió siendo la profesional excepcional que siempre fue, siguió levantándose cada mañana, aunque su corazón estuviera roto. Eso es verdadera fortaleza. La traición duele profundamente porque nos hace dudar de nosotros mismos. Nos hace preguntarnos si fuimos suficientes, si hicimos algo mal, si merecíamos ese dolor. Pero la verdad es que las decisiones de otros dicen más sobre ellos que sobre nosotros. Mauricio eligió la superficialidad sobre la lealtad, eligió la novedad sobre el compromiso. Y al final descubrió que las relaciones construidas sobre mentiras se derrumban con la misma facilidad con la que se construyeron. Verónica, quien había sido su cómplice en la traición, terminó traicionándolo a él también. El círculo se cerró. La justicia llegó sin que Renata tuviera que ensuciar sus manos. Esta historia nos recuerda que la paciencia y la verdad son aliados más poderosos que cualquier venganza. Renata no necesitó gritar, no necesitó difamar, no necesitó convertirse en algo que no era. Simplemente permitió que la verdad saliera a la luz en el momento correcto. Y cuando llegó ese momento, frente a un tribunal lleno de testigos, la mentira se desmoronó sola. No hay satisfacción más grande que ver cómo la verdad triunfa sin que tengamos que forzarla. La vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cuentas. No siempre sucede cuando queremos, no siempre sucede como esperamos, pero eventualmente sucede. Pero más allá de la justicia poética que vivió Renata, la verdadera lección está en su renacimiento. Ella no definió su vida por lo que Mauricio le hizo, sino por lo que ella eligió hacer después. Volvió a su propósito, volvió a su consultorio, volvió a salvar niños, porque al final del día, eso era lo que le daba sentido a su existencia. No ser la esposa de alguien, no ser validada por un matrimonio, sino ser la sanadora que siempre fue. Cuando encontramos nuestro propósito, cuando nos conectamos con aquello que nos hace únicos y valiosos, las traiciones pierden poder sobre nosotros. Ya no nos definen, ya no nos destruyen,
solo se convierten en capítulos dolorosos de una historia mucho más grande. Renata también nos enseña sobre la importancia de mantener la dignidad en medio del caos. En un mundo donde es fácil responder a la crueldad con más crueldad, donde las redes sociales nos tientan a exponer y humillar públicamente a quienes nos lastiman, ella eligió el silencio estratégico. No entró en guerras de declaraciones, no publicó mensajes vengativos, no se rebajó al nivel de sus agresores. Y precisamente por eso, cuando llegó el momento de la verdad, su imagen permaneció intacta. Las personas que mantienen su integridad en medio de la tormenta son las que emergen más fuertes del otro lado. Esta historia también nos habla sobre el poder de rodearnos de las personas correctas. Patricia, su abogada, no solo le ofreció servicios legales, sino apoyo emocional y estratégico. Daniel, su hermano, estuvo presente en el momento más importante sin juzgar, solo ofreciendo amor incondicional. Lucía, su mejor amiga, le recordó su valor cuando ella misma lo había olvidado. Y Claudia, la madre de Sofía, sin saberlo, le devolvió la perspectiva sobre su propia fortaleza. Las personas correctas no son las que nos dicen lo que queremos escuchar, sino las que nos recuerdan quiénes somos cuando lo olvidamos. Finalmente, la historia de Renata nos invita a reflexionar sobre el concepto de justicia. Muchas veces queremos que la justicia llegue de inmediato, que los culpables paguen al instante, que el universo corrija los errores en tiempo real. Pero la justicia verdadera no siempre es rápida. A veces toma meses, años, décadas, y a veces llega de formas que nunca imaginamos. Mauricio no fue castigado por un juez vengativo ni por acciones directas de Renata. Fue castigado por las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Eligió construir su felicidad sobre la mentira, y la mentira eventualmente lo devoró. Esa es la justicia más pura, aquella que surge orgánicamente de nuestras propias acciones. Hoy, donde sea que estés en tu propia historia, recuerda esto. Si estás atravesando una traición, un abandono, una humillación, no estás sola ni solo. Tu historia no termina con el dolor que alguien más te causó. Eres mucho más que lo que te hicieron. Eres la suma de tus decisiones, de tu integridad, de tu capacidad de levantarte una vez más. Como Renata, puedes elegir la dignidad sobre la venganza. Puedes elegir tu propósito sobre tu dolor. Puedes elegir reconstruirte en lugar de destruir a otros. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. Eras mucho más fuerte de lo que creías. La vida continúa después de la tormenta. Y del otro lado hay luz, hay paz. Hay una versión mejorada de ti mismo esperándote. Solo tienes que atravesar la oscuridad con la frente en alto, confiando en que el amanecer siempre llega para quienes no se rinden. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.